Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal YouTube LM Cuernavaca. Vamos a encomendarnos al Señor en esta jornada que ya hemos iniciado, pidiendo su presencia en medio de nuestras actividades cotidianas y también pidiéndole a nuestra Madre Santísima nos cubra con su santo manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hemos iniciado ya con bueno, hace 8 días nos veíamos con si ciencia y fe, ¿verdad? Si están de la mano o están en conflicto. Y bueno, dimos una respuesta. Ahora quiero comentarles algunos puntos de contacto entre la ciencia y la fe. Tanto la ciencia y la fe, están principalmente confinados a las creencias históricas y filosóficas. Em, eh, los dos términos, ciencia y fe, están confinados a las ciencias filosóficas e históricas. Esto con el motivo de que em, son, digamos, en lo que más se estudia, ¿no? Digamos, en lo que más interviene, tanto la filosofía, ¿verdad? Como madre de todas las ciencias, y la historia, ¿no? Bien, a ver si me entienden. ¿Por qué? Porque la teología recurre a la ciencia y a la fe eh, desde el punto de vista de la libertad. Y vamos a ver cómo lo agrupa, para precisamente los contactos, cómo hay contacto entre la ciencia y la fe, ¿verdad? Porque las ciencias, al ser exactas, digamos, usando ese término que no es propio de todas las ciencias, pero al hablar de exactitud, precisamente hay una confinación, o sea, esto es la ciencia, ¿no? Y por otro lado, la fe, que es más amplia, más abierta, y hay una cierta libertad, ¿no? No está confinada a un determinado organismo, ¿no? O a alguna determinada ciencia como tal, ¿no? Entonces, pero ambas tienen un acercamiento, un contacto. Vamos a empezar con la filosofía. Dentro de la filosofía, en las ciencias filosóficas, la existencia de Dios y sus cualidades, unidad, personalidad e infinita eternidad. Dios es la finalidad del hombre y de todas las cosas creadas. Entonces, libertad de voluntad humana y ley natural. Entonces, aquí está el punto de contacto entre las ciencias filosóficas. Obviamente, habla de la existencia de Dios. Bien.
Y bueno, aquí está la libertad humana, ¿verdad? La ley natural, ¿verdad? Todos nos regimos por la ley natural, ¿verdad? Hay cosas del hombre y cosas propias del hombre y cosas humanas, ¿no? Eh, las cosas humanas son las que pues normalmente realizamos, ¿no? Dormir, ir al baño, comer, ¿verdad? Y cosas del hombre ya es con pensamiento, ¿no? Con la libertad, con la ciencia. La historia, en las ciencias históricas y lingüísticas, la unidad histórica de la raza humana y del idioma original, la historia de los patriarcas, de los israelitas y de su creencia mesiánica, la historia de Cristo y de su iglesia, la autenticidad de los libros sagrados, la historia de los dogmas, de los cismas, de herejías, a geografía. Todo esto tiene ciencia, todo esto tiene teología, tiene fe. ¿Sí? Entonces, dentro de la historia, pues las ciencias históricas y lingüísticas son parte fundamental, ¿verdad? De eso que estamos compartiendo, ¿no? Seguimos. La ley. La ley en la ciencia de la ética y obviamente la ley, los códigos. El origen del derecho y el deber, el positivismo realista de Comte y el positivismo subjetivo de Stuart Mill, la autoridad de los gobiernos civiles, el contrato social de Rousseau y la crítica de la razón pura de Kant, el contrato matrimonial, la unidad y permanencia, los derechos y deberes naturales de padres e hijos, propiedad personal religiosa, separación de religión y tolerancia. Bien, entonces encontramos dentro de la ética y la ley un origen, ¿verdad? Y son dos orígenes fundamentales, ¿no? Dentro de la ética y la ley, el derecho y el deber, ¿verdad? Derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, indudablemente, tanto dentro de la ciencia como en la teología o en la fe, pues existen, ¿no? Hay una relación, ¿no? Hay un acercamiento, ¿verdad? Hay un punto de encuentro. La medicina, las ciencias médicas y biológicas han ocasionado serias discusiones en cuanto a la existencia del alma humana, su espiritualidad e inmortalidad, su diferencia del principio vital en los animales, la unidad fisiológica del hombre, la justificación de la prevención, la extinción de la vida humana. Sin embargo, en realidad todas estas cuestiones están fuera del dominio de la medicina. Entonces, el, hasta el día de hoy hay cosas que uno se pregunta, ¿no? Sobre todo eh, para poder llevar a cabo una canonización de una persona apta para ser catalogada entre la lista de los santos, es necesario digamos, uno de los últimos escalones. Yo creo que de los últimos y principales es eh, la realidad del milagro, ¿verdad? Que tenga o que se trate de dar una respuesta científica, como también una respuesta de la fe, ¿no? Entonces, digamos, la prueba final de muchos de los que están siendo estudiados en estos tiempos para entrar en el catálogo de los santos, como los que ya son santos, dentro del catálogo, ¿verdad? De los santos que conocemos, ¿verdad? Siempre es a través de un milagro, ¿verdad? Y que se comprueba de alguna manera. No se comprueba científicamente como tal, ¿verdad? Porque no es, digamos, no es la exactitud, ¿verdad? Pero sí trata de uno de averiguar hasta dónde se puede llegar a decir que es un acto de Dios, ¿no? Entonces, obviamente dentro de la medicina siempre va a haber ese rango distintivo,
primero de entre lo que dice la fe y lo que dice la ciencia, ¿no? Pero dentro de ello mismo es necesario la medicina para muchas cosas, ¿verdad? Por eso recurrimos también al médico, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, puesto que aún teniendo al médico de cuerpos y almas es Cristo y Él lo cura todo, ¿verdad? También hay que recurrir al médico, que por medio de sus conocimientos nos puede decir qué tipo de enfermedad tenemos, ¿no? Entonces, y obviamente el médico de cuerpos y almas nos ayuda a combatir, ¿verdad? Dentro de todo el tipo de enfermedades con la fuerza de la gracia de la pasión de Cristo para sostenernos ante los embates, ¿no? Bien, ujú, las ciencias naturales. En las ciencias naturales, especialmente la filosofía natural, los puntos de contacto son la creación del mundo y del hombre, doctrinas materialistas, la eternidad de la materia, la necesidad absoluta de las leyes naturales, la imposibilidad de los milagros, el origen darwiniano del hombre, ¿verdad? La evolución de Darwin, el diluvio y su existencia y universalidad etnográfica. Entonces aquí vemos dentro de las ciencias naturales ese punto de contacto entre la creación, todas las doctrinas materialistas que conocemos, pasando por Darwin, inclusive, y llegando hasta la etnografía universal, lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? El diluvio y demás. Ahora, las ciencias matemáticas y experimentales, también conocidas como ciencias exactas, no tienen contacto alguno con la fe, aunque en algún tiempo se creyó que la escritura, como la estrella de los magos, el eclipse durante la luna llena de Pascua, la caída, perdón, em, aunque en algún tiempo se creyó, ¿verdad? eh, erróneamente, que el sistema geocéntrico estaba contenido en la Biblia y también estos fenómenos que él estaba comentando, ¿no? La estrella de los magos, el eclipse solar durante la luna llena de Pascua, la caída de las estrellas del cielo, como precursores del juicio final, todos son tipo milagrosos y más allá de las leyes de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, aunque hoy existen los cientificistas, que es una secta que cree en las ciencias, digamos, y que la escritura lo revela, ¿verdad? Hay quienes le buscan en la escritura ciencias exactas. eh, no las van a poder encontrar porque absolutamente no es de esa manera, pero bueno, hay un punto de contacto, ¿no? Entre ciencias naturales, ciencias exactas, con la fe, la teología, ¿verdad? Entonces, eso le podríamos llamar nosotros puntos de contacto entre la ciencia y la fe, ¿verdad? Bien, entonces hay una libertad, como dijimos, ¿verdad? Hay una libertad legítima. Esa libertad legítima es necesaria tanto para la ciencia como para cualquier desarrollo humano. Las únicas cuestiones son estas: ¿qué es la libertad legítima y cuáles son sus limitaciones? Y vamos a ver algunas cosas. La ciencia comprende dos funciones: investigación y enseñanza. Investigación. El objetivo de la investigación científica es prácticamente la extensión indefinida y nunca puede ser agotada por la mente humana, puesto que siempre habrá mucho que conocer. En este campo existe más libertad de la que jamás haya sido pretendida. Comparando con su campo, el progreso de las ciencias es aparentemente pequeño, tanto así que el mayor progreso parece consistir en el conocimiento de lo poco que sabemos. Y esta es la conclusión a la que se llegó Sócrates, Newton, Humboldt, entre otros, ¿verdad? Tanto es el conocimiento que nosotros tenemos un poco de conocimiento. Y a veces pensamos que este poco conocimiento es lo único que hay, ¿verdad? Esto es lo que dice
esta primera parte de esta libertad legítima de la ciencia, ¿no? Que le toca investigar y enseñar. Bien, los instrumentos mismos enseñan que la lección, mientras más profundo desciende el microscopio dentro de los secretos de la naturaleza, y mientras mayor la potencia telescópica que surcan los cielos, más vasto parece el océano de verdades no descubiertas. Esto debe tenerse en cuenta cuando el progreso de la ciencia es tan fuertemente, cuando la ciencia fuertemente lo proclama, ¿verdad? Entonces, ante un descubrimiento, más y más cosas van saliendo, ¿no? Bien, más profundo en el microscopio, dice, entre más profundidad tenga el microscopio para ver los microbios, los microorganismos, como también mirar las estrellas, ¿no? Un telescopio más amplio, no terminaríamos de conocer, porque entre más cosas de estas hayan, por ejemplo, más cosas vamos a descubrir, ¿no? Entonces, aunque es un universo inmenso, solo contenemos nosotros una pequeña parte. Nunca ha habido un progreso general de todas las ciencias, siempre fue progreso de algunas ramas de la ciencia, con frecuencia a costa de otras. En nuestros días, las ciencias naturales, médicas e históricas avanzan rápidamente en comparación con el pasado. Al mismo tiempo, las ciencias filosóficas caen tan rápidamente desde las primeras eras. Y esto es verdad. Mientras más un científico esté estudiando o investigando algo y enseñando, ya hay otro que le está superando, ¿no? Que está en lo mismo, pero ya trae otro tipo de investigación, ¿no? Y se van superponiendo, ¿no? Bien, y también con respecto a la filosofía, de igual manera. Es muy fácil esto de la filosofía, es mm, de repente escucha a una persona eh, con un tipo de pensamiento idealista o progresista o conservador y atrae su pensamiento, pero es de momento, ¿no? Solamente es de momento, llega a su plenitud en un año, por ejemplo, ¿no? Un filósofo en un año se avienta 3, 4 libros, 5 libros y están en una fluidez, en un alto índice de reconocimiento de su pensamiento, cuando a ratito ya está otro, ¿no? Entonces, el mundo de hoy ha avanzado tanto que a veces ni siquiera da tiempo de leer un libro de un autor cuando ya está otro hablando de lo mismo, pero con otro tipo de pensamiento, ¿no? O de investigación o de ciencia. Entonces ahí ya no estamos pues en un plano como antes, que era más lento, en donde pues uno estudiaba y se mantenía, ¿no? Ibas progresando paso a paso. En este progreso tan rápido y es tan fútil que rápido se nos va, ¿no? Entonces apenas conoces algo y ya estás accediendo a otra cosa. Ahora, dice, la ciencia de la ley debe su función al mundo antiguo. Algunas de las ciencias teológicas alcanzaron su altura en la primera parte de la Edad Media, otros hacia inicios del siglo XVII. Ahora, las enseñanzas. Por enseñanza se entiende aquí toda difusión de conocimiento, de palabra o escrito, en la escuela o museos, en público o en privado. El progreso y la libertad necesarias para ello son deseados tanto en la enseñanza como en la investigación. Obviamente, todo lo que se investiga, pues se enseña, ¿no? O trata de enseñarse, que de alguna manera no todo se conoce, ¿no? Yo, por ejemplo, investigamos, exponemos, pero si quisiéramos profundizar, tardaríamos más de un mes en estudiar esto, ¿no? Y nosotros hacemos digamos, un ejercicio simple, hablar en general y hacer un resumen eh, de lo que estamos compartiendo, ¿no? Y esto con el fin de que uno adquiera un poco de conocimiento, también tenga un poco de esperanza y de fe,
como también de decir, pues quiero seguir conociendo, ¿no? Quiero seguir aprendiendo, ¿verdad? Ya independientemente de lo que uno va compartiendo, ¿no? Y entonces, pues, digamos, nosotros hacemos algo similar a lo que estamos comentando, ¿no? Hay una investigación, como también hay una enseñanza, ¿no? Ahora, en el progreso y en la libertad necesarias para ellos son deseados tanto en la enseñanza como en la investigación. Existe libertad doctrinal, libertad pedagógica, libertad profesional. La libertad doctrinal se refiere a la doctrina misma que se enseña. ¿Sí? La libertad pedagógica, la libertad pedagógica se refiere a la manera de la cual se difunde la ciencia entre los estudiantes o el público en general. Libertad de profesionalismo o libertad profesional son las personas que llevan a cabo la enseñanza, ¿verdad? Libremente. La ciencia reclama libertad de enseñanza en todos estos aspectos, ¿verdad? Por eso se le llama, cuando uno llega a lo que el punto máximo del estudio es ser catedrático. Ya es el que llega a la cátedra, digamos, a la silla principal, pues ya es una persona que no es que haya completado un nivel de conocimiento, puesto que siempre va a haber, pero el conocimiento que tiene le da una posesión, ¿verdad? Superior a otros que van caminando también para poder llegar a lo que es la cátedra, ¿no? Y por eso se dice en algunas universidades que el que llega a la cátedra tiene libertad de cátedra, es decir, libremente puede expresar lo que haya conocido, ¿no? Bien, porque para eso, pues, como dicen por ahí, pues para eso estudió, ¿no? Ahora, nos pasa también en la vida común que hay gente que dice tanto que estudió esta persona y cómo habla, cómo actúa y cómo es mala persona, ¿no? Tanto conocimiento y no predica lo que enseña, ¿no? Tanto conocimiento, y yo he escuchado ese tipo de cosas en algunas personas, jactándose pues de eso que supuestamente conocen, pero que no ponen en práctica, ¿no? Esa es una. La otra, este, que hay gente que no conoce tanto, que no tiene ese, esa oportunidad de haber alcanzado un grado máximo, digamos, de conocimiento, pero que llegaron a un nivel, pues ahí de secundaria, preparatoria, primaria, inclusive aquellos que no estudiaron nada, tienen un nivel de profesionalismo o digamos un nivel de conocimiento tan espléndido que decimos, "Y esa persona no sabe nada, pero bien que sabe, ¿no?" Entonces llegamos a decir cosas como esa, ¿no? ¿Verdad? O cosas como, no, sí sabe, ¿verdad? Se hace, pero sí sabe, ¿no? Aunque no estudió nada, pero sí sabe, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque esas personas sí saben. Entonces, sí, en cosas muy básicas y muy sencillas, pues nosotros respondemos a esto que estamos comentando con estas frases, ¿no? En la vida común. Entonces es una realidad, ¿no? Ahora, ciertamente hay unas limitaciones entre en la libertad legítima de la ciencia. Debe existir, más bien debe verse si existen limitaciones para investigar y enseñar y cuáles son estas limitaciones. Todas las cosas de este mundo pueden ser consideradas desde un triple punto de vista, desde la lógica, la física y la ética. Esas aplicadas a la ciencia descubrimos tres limitaciones en torno a la ciencia. Vamos a verlas. Lógica. Lógicamente, la ciencia es limitada por la verdad, la cual pertenece a su misma esencia. Entonces, el conocimiento de las cosas no puede tenerse a partir de sus causas o menos que el conocimiento sea verdadero. ¿Sí? Entonces, la lógica nos lleva al conocimiento verdadero, ¿verdad? Es interesante, ya les comentaba la vez pasada, que la lógica como materia es complicada. Es como si y nos quebrábamos la cabeza en álgebra o en matemáticas de inicio a conocer las sumas, restas, multiplicaciones, ¿verdad? Que ya muchas veces conocimos un poquito más difícil, pero pues lo logramos, ¿no? Bien, entonces la lógica de la ciencia es limitada por la verdad, la cual le pertenece a su misma esencia. El falso conocimiento no puede derivarse de la causa
causa de las cosas. Tiene su origen en algún origen falso. Y también de esos hay lo que se le llama silogismos falsos o falsa lógica. ¿Sí? Si la ciencia alguna vez ha tenido que elegir entre la verdad y la libertad, un caso no del todo imaginario se debe a toda circunstancia debe en toda circunstancia decidirse por la verdad bajo pena de autoaniquilación. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a elegir lógicamente la ciencia? Pues la verdad, más que la libertad. Bien, bien. En tanto el caso sea teórico, no existe diferencia de opinión. Sin embargo, en la práctica es casi imposible reconciliar sentimientos en conflicto. Por ejemplo, en 1901, una silla vacante de la Universidad de Estrasburgo iba a ser ocupado por un historiador católico. Mommsen publicó una protesta, perdón, iba a haber una sede vacante, le iba a ocupar un historiador católico, pero Mommsen, un personaje, publicó una protesta en la cual declaraba: un sentido de degradación está penetrando en los círculos universitarios alemanes. En esa ocasión acuñó el término Voraussetzungslos, en alemán, ¿verdad? Que significa degradación, y clamaba que la investigación científica debía de ser sin presuposiciones. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que cómo iban a meter a la universidad un historiador católico, porque ya va prejuiciado, prejuzgado, ya va con presuposiciones. ¿Ah? Y eso es lo malo, ¿verdad? Cuando alguien quiere negar la existencia de gente religiosa en la ciencia, porque piensan que ya hubo un prejuicio, una presuposición, un preconocimiento, ¿no? Y que atenta contra la misma teología, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, este, nuestro Estado mexicano es un Estado laico. Se supone que en el Estado laico no entra, digamos, como tal, o que esté inmerso la fe, ¿no? O la fe en las cosas, ¿no? Pero vemos, y seguramente si le han puesto atención a la política mexicana, vemos que dentro de la política mexicana actual, muchos de los que son jueces o que fueron elegidos jueces mm, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si uno estudió o medio vio ese famosísimo acordeón que dicen, ¿verdad? Y lee los personajes que están ahí y los investigan, muchos son religiosos, no católicos. Habrá uno que otro católico, pero que no profesa, no vive la fe católica. Se dice ser católico porque pues está en la familia católica, ¿no? Pero los demás sí. Hay magistrados por ahí que ganaron en algunos estados para estar en la silla de juez y son líderes de la luz del mundo, por ejemplo, que son los que más hay. Entonces, si se dice que el Estado mexicano es laico, porque algunos profesan su fe libremente dentro de los curules, dentro del Senado, de la Cámara de Diputados, como también dentro del sistema de justicia, ¿no? Y esto es hay contradicción. Los Estado laico, pero están estos, ¿cómo? ¿No? Y obligan a sus fieles a votar por ellos. En cambio, a la Iglesia Católica, como este pensador Mausen, eh, que declaraba una degradación, así también. Si un sacerdote se propone para ser candidato de algún estado, no lo puede hacer. Si un sacerdote habla de política en algún lugar, eh, señalando o hablando, entonces es degradado. ¿Ven las diferencias? Entonces, es un mundo de contradicción nuestro Estado mexicano. ¿No? Poniendo ese ejemplo que yo creo que es de los más claros.
que tenemos, ¿no? Bien, algo similar a lo que pasó en 1901 en esa Universidad de Estrasburgo, ¿no? Entonces, el mismo clamor fue de Harnack en 1908 cuando exigía libertad sin fronteras para la investigación y el conocimiento, ¿no? Entonces, otro investigador, Harnack, dijo pues que haya libertad sin fronteras para la investigación y el conocimiento. Todos conocen, todos pueden investigar, ¿no? La demanda fue formulada en forma un poco más precisa por el Congreso de los Académicos en Jena, 1908. Su reclamo para la ciencia fue libertad desde todo punto de vista ajeno a los métodos científicos. Entonces, hubo un reclamo también de otro, hablando de una libertad desde todos los puntos de vista. Bien, en esta última fórmula, el reclamo tiene un significado legítimo, a saber que los puntos de vista no científicos no deben influir en los resultados de la ciencia, es obvio. Por eso, yo no sé por qué a veces existe pues esta disparidad que vivimos en nuestro estado mexicano. Pero bueno, ese es otro asunto. Dentro de la ciencia, igual de la fe también, ¿no? Achacan muchos el rechazo al sacerdocio. Por ejemplo, de verdad que ojalá puedan ver algún video del padre Carreira, este sacerdote científico y que trabajó en la NASA, y van a ver en cuántos debates lo ponen y en cuántos ya tienen ya tienen un prejuicio todos. Primero porque es sacerdote y porque y creen que habla de fe. Y no está hablando de fe, está hablando de la ciencia, ¿verdad? Entonces, es muy claro ese sentido, ¿no? Bien, este, mm, en esta última fórmula, el reclamo tiene un significado legítimo, saber que los puntos de vista no científicos no deben influir en los resultados de la ciencia. Sin embargo, el significado de Mommsen y Harnack, el reclamo es ilógico en dos sentidos. Primero, no puede haber ciencia sin presuposiciones, obviamente. No puedes empezar a hacer ciencia si no tienes una presuposición, o sea, no puedes iniciar una investigación si no tienes una hipótesis, pues. ¿Sí? Entonces, digo, es muy sencillo, ¿no? Todo científico debe aceptar ciertas verdades dictadas por el sentido común, o sea, ya vas a ir descubriendo, como dijimos, la duda te va a abrir el mundo, ¿no? Ah, esto me causa ruido, ¿no? Bien. Pero primero no puede haber ciencia sin presuposiciones. Todo científico debe aceptar ciertas verdades dictadas por el sentido común, entre otras la verdad de su propia existencia y de un mundo fuera de él. Después debe aceptar que él puede reconocer el mundo externo a través de los sentidos, que un poder de razonamiento se le da a él para entender las impresiones recibidas y una voluntad libre de restricción física. Entonces, inmersos en este mundo, pues nosotros ya tenemos una presuposición. Si vas al médico, pues tú ya vas con una presuposición. Voy al médico porque me siento mal. Ahora no vas al médico para que te diga que estás mal. El médico va a reafirmar o no el mal, para tu enfermedad, ¿sí? Entonces ya vamos nosotros con un pre, un prejuicio, ¿no? O una presuposición, o un presupuesto, ¿verdad? Igual, hablando de presupuesto, si vas a salir de viaje, planeas un viaje, pues planeas también tu presupuesto, o sea, con cuánto voy a gastar, invertir para esto que voy a emprender. O sea, tú no te vas a la guerra sin un fusil, no tienes que ir con armas, ¿no? Bien. Em, Como filósofo reflexionaba, más bien todas las ciencias, perdón, como filósofo reflexionaba sobre estas verdades y las explica con métodos científicos, pero nunca las comprobará todas sin involucrarse a sí mismo en círculos viciosos. También hay vicios entre los mismos filósofos y los mismos científicos, pero nunca las comprobará sin involucrarse en ese mismo, ¿no? Cualquiera que sea la ciencia que elija debe construir sobre presuposiciones naturales o filosóficas, sobre las cuales descansa su vida como hombre. El hecho es que toda ciencia positiva pide prestado de la filosofía un número de principios establecidos. Bien, vamos a terminar, hermanos.
con lo siguiente. Todavía me falta, y solamente estamos hablando de la ciencia, ¿verdad? Eh, esa libertad legítima y la investigación y enseñanza de la ciencia. Estamos viendo lo que es precisamente sus funciones, investigación y enseñanza. Estamos con lo limitado de esto, ¿no? Y finalmente, con esto vamos a terminar esta primera parte. Así que quedan las premisas generales, ¿verdad? Ellas mismas demostrarán lo ilógico del reclamo de ciencia sin presuposiciones, ¿no? Pero esto no es todo. Cada ciencia tiene sus propias presuposiciones o axiomas distintas de sus propias conclusiones, al igual que todo edificio tiene sus conocimientos distintos de sus muros y techo, ¿sí? No solo eso, sino que las varias ramas de cualquier ciencia especial tienen sus propias presuposiciones. La geometría de Euclides está basada en tres tipos de presuposiciones, ¿verdad? Em, Proclus del siglo V postula su postulado, perdón, un error de Proclus en el siglo V hizo que la geometría de Euclides tuviera todo una reforma, ¿no? Estamos hablando de axiomas, presuposiciones en la geometría de Euclides, y solamente de ese punto, ¿no? No vamos a meter a más. Em, Todo esto prueba que no existe una geometría sin presuposiciones, ¿no? Y en forma similar no existe álgebra sin presuposiciones. La ley parte de la existencia de las familias y de su tendencia natural a asociarse para el bienestar común. La medicina toma el cuerpo humano como historia, supone que es testimonio, pero la medicina toma el cuerpo humano como organismo viviente sujeto a desviarse y la existencia de remedios antes de construir su ciencia. Lo que les decía, donde voy al médico porque pues me siento mal y él me va a ver si realmente cuál es la causa de mi enfermedad. No voy a que me diga estás enfermo, pues no. Ya de por sí hubo una presuposición. La historia también supone que es testimonio humano, bajo ciertas condiciones, una fuente confiable de conocimiento antes de iniciar sus investigaciones. ¿Ah? Obviamente, si a mí me están diciendo, mire, en tal parte está sucediendo eso, entonces ya hay gente que te está diciendo y estás presuponiendo que en ese lugar hay algo, ¿no? Entonces yo me pongo a investigar ahora, ¿sí? Entonces investigo, ya empiezo a adquirir testimonios y resulta que ahí hay algo, ¿no? Sí, no voy y me encuentro algo, ¿no? La ciencia no es así, ¿verdad? Esas a fuerzas las presuposiciones. De hecho, una ciencia toma prestadas sus presuposiciones de los resultados de otras ciencias, una división de labor necesaria por las limitaciones de lo humano. Por ello, el reclamo de ciencia sin presuposiciones es doblemente ilógico, a menos que presuposición signifique una hipótesis que pueda ser probada falsa o ajena a la ciencia particular en cuestión. La libertad de la ciencia, por tanto, tiene sus límites desde el punto de vista de la lógica, ¿verdad? Entonces, ahí tiene su limitación. La primera limitación es que la libertad de la ciencia, pues, no tiene que tener, perdón, presuposiciones, ¿verdad? Las presuposiciones es su límite, ¿ya? Quien diga que no tiene presuposiciones, entonces está en un mundo irracional, ¿verdad? Buscando lo que no hay, ¿no? Bien, entonces, después vamos a entrar en lo que es lo físico, su limitación física y su limitación ética, ¿verdad? De la ciencia, ¿verdad? Y, y después vamos a entrar a la libertad limitada. ¿Cuál es la verdad? Perdón, ilimitada, ¿verdad? Porque estamos ahorita en la libertad legítima, pero también hay una libertad ilimitada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ahí nos vamos a ir acompañando. Bien, vamos a terminar, hermanos, con la oración para pedir la beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin, esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón, por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte
por la gloria de tu nombre. Independencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Y des a conocer con milagro la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada en la iglesia, por la iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.